Muy buenas Licenciado, noches, buenas señores y noches. señores. Bienvenido. Un gusto saludarles a todos. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Licenciado, buenas noches, compañeros. ¿Cómo Buenas están, noches, compañeros? Lice. ¿Cómo está el cita? Buenas noches. Buenas Bien. noches. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Pedrito, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Licenciado, buenas noches, compañeros. Araceli, buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludar. Buenas noches, licenciado. Darwin, ¿cómo está? Bienvenido. Licenciado, buenas noches, compañeros. Rosemary, buenas noches. Bienvenida. Hay un compañero que me está alzando la mano, Carla. Dígame en qué le puedo ayudar, compañera. Compañera. Por favor, a la compañía, la compañera o compañero que está con el nombre de Carla. Por favor, yo necesito que me ubique el nombre y el apellido, por favor. Eso ya saben, yo ya les dije. David, igual. Hay David que se encuentra solo con el nombre, no hay nada más. Si es que no rectifican esa parte, les procedo a sacar de clase. Tienen que estar con nombre y apellido, si no, no pueden estar en la sala de Zoom. Eso ya les dije al inicio mismo cuando hablamos, cuando recién iniciamos el proceso educativo, yo ya les manifesté esa situación. Los que están solo con el nombre y no rectifican, les empiezo a sacar de clase. Al compañero David, la última llamada, ¿va a colocar su apellido o le saco de clase? Listo, señores y señores, que no tenemos más novedades en la pantalla de plataforma de Zoom. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos al desarrollo correspondiente a la materia de ciencias sociales. Estamos ya culminando, dando fin a la primera unidad. Esta es la última clase que nosotros tenemos en función de la primera unidad, de la unidad 1. Hoy estamos en el tema número 4. Sé que la próxima semana ustedes ya tienen que rendir las pruebas correspondientes a esta primera unidad. Así es que les deseo suerte, cumplan con todos los requisitos que la institución les sugiere, les obliga, que tienen la obligación de ustedes como estudiantes, más bien dicho, es tener todo al día para que ustedes puedan ingresar a las pruebas y rendir sin tener ningún tipo de dificultades. Por favor, señores estudiantes, cumplan con todo lo que les está solicitando el área administrativa del establecimiento.
Si ustedes no rinden la prueba, si ustedes no cumplen con ese requisito, ustedes van a tener dificultades para alcanzar el siguiente nivel. A ustedes se les sigue poniendo difícil alcanzar el puntaje requerido. Así es que, por favor, las pruebas, los test no son voluntarios, eso es obligatorio, que todo mundo tiene que dar y la persona que no dé empieza a tener dificultades. Con estas recomendaciones iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta cuarta semana, correspondientes al área de ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden observar, ustedes pueden ver, estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad 1, los primeros pobladores de América, en el tema número 4, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en el tema 4? La época del arribo de los primeros seres humanos, la ruta que siguieron los primeros pobladores y la tecnología de Clovis. Esas son las actividades que nosotros vamos a desarrollar durante este proceso educativo. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones y el contenido mismo del desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden consultar para poder desarrollar tranquilamente o aumentar el tema, ampliar más el tema en relación a las respuestas de lo que tienen que hacer para esta semana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes preguntas. Escriba en pocas palabras la época que arribaron los primeros pobladores a América. Es la primera pregunta. La siguiente dice, describa cuál fue la ruta que tomaron los primeros pobladores. La siguiente dice, enumere 3 elementos importantes de la tecnología Clovis. La siguiente dice, describa la evolución de los pobladores en el continente americano. Esos son los temas que ustedes tienen, las preguntas que ustedes tienen que aportar con la respuesta, obviamente basado en el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Recuerden, toda tarea es 100% escrita. Tienen que hacerlo en hojas de papel ministro. Para ello, ustedes tienen primero que desarrollar, tienen que cumplir con esta, la rotulación de la hoja o el membretado de la hoja, donde tienen que responder el nombre de cada uno de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana. Eso tienen que obligatoriamente ubicarlo al inicio de la hoja. Una vez que han completado eso, pueden proceder a desarrollar la tarea a continuación. Esa es la regla, cómo se desarrolla las actividades. A continuación, Ustedes me van a hacer, más o menos. a ver al compañero Diego Reascos, por favor, que me ayude apagando su micrófono, por favor. Está interrumpiendo al resto de compañeros y me está interrumpiendo a mí. Como les iba diciendo, tienen a continuación las recomendaciones y también tienen la rúbrica de calificaciones y tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema la época que de arriba de los primeros seres humanos, la ruta que siguieron los primeros pobladores y la tecnología Clovis correspondientes a la semana 4 del 25 de septiembre. Esta tarea se abrió y permitió entregas desde el 25 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación es el 5 de octubre del 2023. Eso quiere decir que ustedes tienen apenas unos 3, 4 días para poder acabar, pero obviamente esta tarea ya estuvo abierta desde el día lunes para que puedan seguir leyendo, puedan seguir revisando y simplemente con la clase, que es lo que hacen, reforzar los conocimientos que ustedes obviamente ya adquirieron con este proceso de inducción previa. Tienen entonces toda la información requerida en cuanto al desarrollo misma de la actividad correspondiente para esta semana. Continuamos con el desarrollo e inmediatamente vamos a iniciar con el tema correspondiente a los primeros pobladores que llegaron a nuestro continente. Y para ello se han manejado diversas teorías en cuanto al origen mismo del hombre aquí en nuestro continente. Y vamos a ver los primeros pobladores de América, cómo se desarrolló. Vamos a ver cuáles fueron las características de esta primera estructura. La época de arribo de los primeros seres humanos. Por los datos del ADN, el código genético humano, sabemos que el inicio del poblamiento de América sucedió al menos hace 20.000 años atrás. En el primer capítulo de este libro, lo que habíamos ido desarrollando, ya vimos que esa herramienta científica existe desde hace poco tiempo. Antes de contar con el código genético,
El estudio de la datación del primer poblamiento originario de América era para los arqueólogos uno de los problemas de investigación más difíciles, puesto que no habían encontrado yacimientos primitivos con la misma abundancia que en otros continentes y los aliados arrojaban datos contradictorios. No existía una precisión en cuanto a la fecha exacta de arribo de los primeros pobladores al continente americano. La ruta que siguieron los primeros pobladores. La otra cuestión concomitante a este problema, que ha sido muy debatido a lo largo de todo el siglo XX, es por dónde vinieron los primeros humanos a América. La mayoría de paleontólogos coinciden en que la única ruta fue la del actual estrecho de Bering, ya que hay unos pocos científicos como Donald Latram que sostienen que hubo alguna migración de humanos desde África, quienes habrían navegado hace más de 10.000 años por el Atlántico hacia América del Sur, especialmente hacia la región costera de la selva del Amazonas. Por otro lado, la hipótesis que de migraciones asiáticas habían cruzado el Pacífico Sur hasta las costas de los actuales Perú y Ecuador ha sido prácticamente descartada. No existe bases suficientes y por ende ya no se continúa con ese proceso en cuanto a la investigación. Se ha desechado esa teoría acerca de los primeros hombres en América. Recordamos que los primeros pobladores en este proceso de evolución, ellos en una primera etapa desarrollaron la industria lítica. ¿Qué es la industria lítica? Es el trabajo de la piedra. Litos es piedra. Entonces ellos desarrollaron en una primera etapa diferentes artículos tallándolos en piedra. Como ustedes pueden observar en pantalla, ustedes pueden ver, tenemos, por ejemplo, al costado izquierdo tenemos la punta de proyectil Clovis. Esto, obviamente, en lo que hoy es Nuevo México. Aquí tenemos 4 utensilios, los cuales obviamente fueron tallados por estas primeras civilizaciones, en este caso por la civilización Clovis. Luego tenemos los raspadores del Inca, Cerro Ilaló y al oriente de Quito. También en América Latina, en una primera etapa desarrollaron todo lo que es la industria lítica. Aquí tenemos diferentes características. Segundo, si me vuelve a rayar, le saco de la clase. Hoy día creo que han venido con ganas de molestar, compañeros. Una sugerencia. Por favor, compañeros, si ustedes saben demasiado o tienen conocimiento, dejen que los otros compañeros, obviamente, atiendan a clases. Es una falta de respeto que mientras yo esté dando clases hay otros compañeros que ni siquiera están poniendo atención y son los primeros que después no van a poder desarrollar los exámenes. Porque todo lo que hasta aquí, hasta esta clase que yo voy a dar, son los temas que ustedes van a ir o que se va a ir directo a los test que ustedes tienen. Así que por favor, tómenlo con un poco más de seriedad. Después no estarán con dificultades. Que es revisada, no mata gente. Como les había dicho, también en América Latina existen diferentes procesos en cuanto a la evolución de la industria lítica, pues nosotros podemos ver los siguientes objetos en cuanto a los raspadores del Inca, el Cerro Ilaló, al oriente de Quito. También es parte de los vestigios que han encontrado los arqueólogos en función de descubrir las épocas y las características de todas las culturas que arribaron por primera vez y se asentaron en suelo americano. Por efecto de las glaciaciones, la altura del mar de Bering cambió en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100.000 años y dejó a veces un paso de tierra seca entre Asia y América y otras veces también lo inundó. El puente de tierra que quedaba no era estrecho, era una tundra, es decir, una estepa helada, que más de 1.500 kilómetros de ancho. Esto permite suponer que una primera oleada de migrantes pudo llegar hace 40.000 años y que hubo otras penetraciones posteriores hace 20.000 años, o una y la última hace 11.000 años, cuando el estrecho volvió a ser tierra seca. ¿Dónde se encuentra el estrecho de Bering? El estrecho de Bering prácticamente se encuentra en la parte norte de nuestro continente americano.
Entonces aquí nosotros tenemos, en función de las teorías, nosotros tenemos las cuatro posibles rutas que tomaron los primeros pobladores para llegar a el continente americano y proceder a poblar. En cuanto a la tecnología Clovis, estas oleadas sucesivas han dejado restos que permiten distinguirlas. Los arqueólogos las diferencian sobre todo por la forma de tallado de las puntas de flechas de gran tamaño, con un prácticamente la estructura principal con un pedúnculo, o sea, con una parte inferior en forma de una cola de pescado, muy bien tallada por ambos lados, que se encontraron por primera vez cerca del pueblo de Clovis, o lo que hoy es Nuevo México, Estados Unidos. Se sabe que es una tecnología que apareció en el periodo entre 13.000 y 11.000 años antes del presente o antes de Cristo, y se difundió con rapidez. Las flechas y utensilios de piedra más vastos y menos pulidos pertenecen a humanos anteriores a este periodo, mientras que las herramientas mejor trabajadas corresponden a los cazadores-recolectores, que ya tenían la técnica como parecida a la población, a esta comunidad denominada Clovis, asentado en lo que es la parte sur de los Estados Unidos. El poblamiento de América podría resultar sorprendente de que estos cazadores y recolectores que tenían herramientas tipo Clovis pudieran llegar a la Patagonia, situado a 13.000 kilómetros al sur de la frontera de Estados Unidos y Canadá, en menos de 100 años. Sin embargo, como ha calculado el biólogo Jared Diamond, esto equivale a un avance medio de apenas 13 kilómetros al año, una expansión muy fácil para un cazador-recolector que probablemente podía recorrer esa distancia en un solo día en busca de alimentos. Ahora bien, ¿por qué ir hacia el sur? Esa es la gran pregunta. Si nosotros vemos la parte norte de nuestro continente, es totalmente gélido, es totalmente helado. Vamos a ver cuál fue lo que les orientó a que obviamente se dirigieran hacia el sur del continente. Una razón obvia es por la búsqueda de un mejor clima, lejos de los hielos del norte, pero luego de atravesar la línea ecuatorial, los humanos habrían vuelto a alejarse de la zona tropical. La otra hipótesis es la búsqueda de presas para cazar. Al terminar con la caza mayor en un sitio, se habían desplazado hacia encontrar más especies que poder cazar y poder sobrevivir hacia el sur del continente. ¿Cuántos eran estos hombres y mujeres? Probablemente muchos, porque la población creció de manera acelerada. Piensen en este cálculo: si los primeros pobladores de América hubieran sido únicamente 100 personas y su número hubiera aumentado en un ritmo solo del 1.1% anual, los descendientes de los primeros colonos habrían llegado a sumar 10 millones de personas en un periodo de 1000 años. La tasa del 1.1% no es exagerada. Los antropólogos han visto tasas de crecimiento superior al 3% cuando la gente coloniza tierras vírgenes. Eso quiere decir que obviamente mejoran su calidad de vida, tienen buenos excedentes, buena producción, y esto permite obviamente también que exista obviamente un incremento en cuanto a la población. La vida de los primeros pobladores en el continente. Tanto en el norte como en el sur de América, los primitivos pobladores encontraron abundante y fácil cacería. Una vez que los primeros pobladores atravesaron la zona de hielos en varias generaciones y probablemente siguiendo la costa del Pacífico, se encontraron literalmente con miles y miles de animales en las grandes planicies del sur del actual Canadá y del centro de Estados Unidos. Estaban los antiguos elefantes, que conocemos como mastodontes, caballos, leones, varias clases de venados, osos y búfalos como especies en estos sectores. En América del Sur había dos tipos de camellos, el antecesor de la llama, conocida científicamente como paleolama, y uno más grande, el macrocheunia. Dos tipos de perezosos terrestres gigantes, llamados milodontes y megaterios. Mastodontes, caballos armadillos gigantes, gliptodontes, la mayoría de ellos, salvo los leones, pumas y tigres de dientes de sable, eran herbívoros. La mayoría de estos seres eran herbívoros. Eso en cuanto a las características de los animales que estaban dentro de este territorio.
Todos los representantes de la megafauna, es decir, animales gigantes, hoy están extintos. Su exterminación, que concluyó hace 10.000 años, fue masiva y muy rápida, probablemente a causa de la cacería por parte de los seres humanos. El descubrimiento de numerosos esqueletos de mastodontes y perezosos gigantes con puntas de lanza entre sus costillas sugiere que fue eso lo que sucedió. Hay quienes dicen que los grandes mamíferos de América se extinguieron debido a cambios climáticos al final del último periodo glacial, pero no se preguntan por qué sobrevivieron a 22 periodos glaciares anteriores y decidieron morirse todos a la vez en el 23º. Más racional es suponer que fue debido a la acción humana. Además, lo mismo sucedió tras la llegada de los seres humanos a Australia y también a Nueva Guinea. Prácticamente devastaron los seres humanos a todos los animales que habían en esos sectores. Allí no sobrevivió ninguno de los grandes mamíferos que había en la antigüedad. El ser humano es implacable. ¿Por qué se lo podía cazar tan fácilmente? Porque a pesar de ser tan grandes no tenían miedo a los humanos. La América de entonces era igual a las Islas Galápagos de hoy, donde los animales son increíblemente mansos porque no hubo presencia humana hasta hace pocos siglos. En cambio, los animales de África, Asia y Europa sí coevolucionaron por decenas de miles de años con los humanos y aprendieron a tenerles miedo por, obviamente, las actividades que hacían. Entonces, esas son las explicaciones en cuanto a la desaparición masiva también de todos esta estructura de mamíferos que existieron en el continente americano. Aquí tenemos varias de las teorías y también algunos descubrimientos que han hecho los arqueólogos en función de los primeros pobladores del continente americano. Continuamos con esta fascinante investigación, continuamos con esta fascinante fase en función de cómo llegaron los primeros pobladores al continente americano. Como la genética está reconstruyendo la fascinante travesía de los primeros humanos en América, vamos a ver cuáles son estas etapas. Vamos a ver cuáles fueron este proceso. América, el último continente poblado por el ser humano, una parte del planeta Tierra desconocido por el Homo sapiens durante miles de años, hasta que un cambio climático, entre otras muchas cosas, permitió que el inquieto primate plantara sus pies en el continente americano. Pero ¿cómo se pobló América? Es una pregunta vital que todavía no hemos resuelto y nos la seguimos haciendo porque late en nuestra curiosidad humana. Los humanos anatómicamente modernos salieron de África hace al menos unos 100.000 años atrás y empezaron a expandirse y en algunos momentos después de 40.000 años el humano desarrolló la técnica necesaria para empezar a explorar más hacia el norte. Así lo determinan los investigadores de la historia, los investigadores, los arqueólogos, en base a los vestigios encontrados en diferentes sectores, en diferentes etapas del desarrollo de la vida. En ese sentido hay varias teorías, pero la corriente actual mayoritaria sostiene que hubo una sola migración, primero hacia Asia y luego a Australasia y más tarde a Europa. América todavía quedaba muy lejos y sobre todo muy aislada. Aquí nosotros podemos ver, prácticamente aquí tenemos la base en cuanto a las teorías. La llegada hace unos 45.000 años, tenemos los sectores, abandona África por primera vez entre los años 120.000 y 90.000 años. En este sentido, también Puebla, el norte de Asia, hace unos 20.000 años. Llega hace 50.000 años a lo que es el continente central y sudamericano. El Homo sapiens surge hace unos 300.000 años y 200.000 años justamente en el continente africano. Y desde el continente africano, en diferentes etapas, en diferentes épocas, ha procedido a migrar, a movilizarse hacia diferentes sectores del globo terráqueo, con la finalidad de poblar, con la finalidad de seguir poblando nuevos sectores de nuestro planeta.
Los estudios del ADN han sido clave para situar en el mapa estas migraciones ancestrales. Nuestro ADN contiene un archivo enorme de la historia de nuestros ancestros. Un genoma puede representar la historia de mucha gente diferente en toda una población. Eso en cuanto a lo determinado o por los antropólogos. Para aprender sobre el árbol genético de nuestros ancestros, los científicos secuencian el ADN humano y de animales que todavía pueden hallarse en restos de fósiles y esqueletos de cientos de miles de años atrás. Por esto, obviamente, el ADN antiguo es diferente a lo que es nosotros el ADN que tenemos en la actualidad. En relación al ADN antiguo, las tecnologías modernas de secuenciación han permitido acceder a fragmentos de ADN sin tener que secuenciar todo un genoma. Los antropólogos obtienen conclusiones generales a partir de muestras muy pequeñas de ADN antiguo como dientes o fragmentos de huesos y más reciente arcilla y arena. Los algoritmos nos ayudan a interpretar los datos y a saber si ese ADN está contaminado. Eso en cuanto a los diferentes procesos de estudio. El análisis del ADN antiguo nos permite viajar en el tiempo, donde se puede encontrar, en primera etapa, huesos petrosos, los huesos de oídos y de los dientes, muestras individuales de materia fecal y placa dental. Son otros vestigios que también se van encontrando. Artefactos culturales como los cuernos para beber y vasijas. Especímenes de herbarios y semillas que también utilizaron en un determinado tiempo. Insectos, plumas, maderas y cáscaras de huevo. Tallos de cabello proporcionaron el ADN del primer mamut antiguo y los genomas humanos. Esos son los vestigios, la base de los vestigios en cuanto al análisis del ADN antiguo que nos permite viajar en el tiempo y obviamente determinar cómo vivieron, cuáles fueron sus características, cómo se alimentaron, cuál fue sus actividades cotidianas que fueron desarrollando. Eso les ha dado algunas respuestas sobre el poblamiento de América. Por ejemplo, descubrimos que varias poblaciones ancestrales contribuyeron a la ascendencia de los pueblos indígenas americanos y no solo una como se creía anteriormente. Gracias a eso, ahora sabemos que el escenario de poblamiento de América fue mucho más complejo de lo que nosotros creíamos, pero también mucho más interesante. Marisela. Marisela Flores. No hacen caso. Lo siento, señores. O sea, que les listen a ellos. Sí, ahorita mismo ya le procedo a sacar a la compañera, porque no. Sí, dicen, porque igual nosotros estamos atendiendo y no nos dejan escuchar vuelta al resto. Entonces, si los compañeros no les interesa, inmediatamente yo les procedo a sacar, porque no es justo que sigan molestando y no dejen continuar con el proceso de la clase. Entonces, les había mencionado que para adentrarnos en esta fase, en este fascinante viaje, hay que empezar situándonos la brújula del tiempo aproximadamente hace unos 25,000 años atrás, en la última era del hielo, en la última etapa de la era del hielo. Y estos temas son los que nosotros vamos a ver en las siguientes clases. Esto es bastante interesante en cuanto a la evolución del hombre, porque de ahí prácticamente date una serie de evoluciones, una serie de transformaciones que el Homo sapiens ha ido desarrollando hasta convertirnos en los humanos que somos en la actualidad. Todos los inventos, todas las características fundamentales que se han venido desarrollando, obviamente son fundamentales, nos han servido de mucho para no cometer los mismos errores y para seguir impulsando la generación y la sociedad hacia un futuro próspero. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del proceso educativo. Me despido de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Listo, Lice. Sí. Listo, dicen, gracias. Bien.